¿Cómo está, estimada red? Les saluda Sebastián López de López Vélez Consultores. Miren, el día de hoy quería hacer un video sobre los ajustes de comparabilidad. Les cuento que he tenido muchas inquietudes de algunos clientes o de algunos igual estudiantes que me han preguntado cómo se topa el tema de ajustes de comparabilidad en el análisis de precios de transferencia. ¿Cuándo hay que hacerlos? ¿Cuándo no hay que hacerlos? ¿Cómo sustento? ¿Qué tipos de ajustes hay? Entonces, por esa razón quise hacer este video para explicar un poquito con ejemplos justamente numéricos en lo que se debe hacer, ¿no? O en qué consiste. Antes de eso, quería revisar con ustedes la teoría, ¿no es cierto? Conceptos justamente sobre los ajustes de comparabilidad. Miren, ¿qué son los ajustes de comparabilidad? Los ajustes de comparabilidad lo que hacen es eliminar diferencias que puedan existir entre la empresa u operación analizada y entre la empresa u operación independiente. Eso es lo que hacen los ajustes de comparabilidad, ¿no es cierto? Eliminar estas diferencias. Ahora, existen dos clases de ajustes de comparabilidad, los de exactitud y los de capital de trabajo. Miren, ¿qué es lo que nos dice acá? Existen estos dos tipos de ajustes, ¿no es cierto? Y siempre, ¿no es cierto?, se les debe utilizar cuando mejoren la comparabilidad entre las dos partes. Si no mejoran la comparabilidad, no hay que utilizarlos. Eso es justamente lo que dice la OCDE. Además de esto, miren, las directrices de la OCDE mencionan que un ejemplo de ajuste de comparabilidad pueden ser aquellos que tienden a la búsqueda de la consistencia contable, financiera, entre otros. Estos son los ajustes de exactitud. Y también tenemos los ajustes de capital circulante que son diseñados para reflejar los distintos niveles de cuentas por cobrar, por pagar e inventarios, tanto en la empresa analizada e empresas independientes. Entonces, miren, eso es lo que nos dice la OCDE, ¿no es cierto? Las propias directrices de la OCDE, que como ustedes sabrán, ¿no es cierto?, es la guía internacional, es el estándar que se utiliza a nivel mundial para hacer los análisis de precio de transferencia, nos dice que hay dos justamente tipos de ajustes de comparabilidad, los de exactitud y los de capital de trabajo. Ahora miren, como les decía, este video es enfocado únicamente en los ajustes de exactitud. Estos ajustes de exactitud son realizados para mejorar la comparabilidad en términos contables o financieros, distintos a los elementos de la estructura de capital que fueron anteriormente señalados. ¿Qué tipo de ajustes de exactitud hay cómo hacer? Primero, reclasificaciones contables, es decir, ¿no es cierto? Si la empresa analizada, un rubro lo toma como costo y la empresa independiente lo pone como gasto, probablemente podría hacer yo una reclasificación contable para que en ambos lados, no tanto en la empresa analizada como en la empresa independiente, se tome o como costo o como gasto. También se puede hacer un ajuste por políticas gubernamentales, que es lo más común que pasa, ¿sí? Esto yo le pongo como ejemplo, ¿no? De mi experiencia. Yo cuando revisaba informes de precio de transferencia, había muchos ajustes por control de precios en el sector farmacéutico, porque no sé si ustedes sepan, en el sector farmacéutico el Estado limita los precios de venta de los medicamentos. Entonces, esta es un pretexto o es una de las razones por las cuales las que dicen las farmacéuticas, mira, como el Estado no me deja vender más caros los medicamentos, yo por eso pierdo. Y si no hubiera el control estatal de precios en el Ecuador, yo probablemente vendería, como en Colombia, que no existe esto, ¿no es cierto? Vendiera ese precio y ganara más dinero y más rentabilidad. Entonces, únicamente para el análisis de precios de transferencia, ellos se ajustan. Este se le conoce como ajuste por control de precios, como les decía, que es muy común en el sector farmacéutico. También hay un ajuste por el ISD. Hay empresas que argumentan que el ISD le hace menos competitivo y el momento de hacer el análisis de precio de transferencia, al ISD le sacan de los gastos, de los costos para aumentar su margen de rentabilidad. Hay también ajustes por ineficiencia operativa, ajustes por estrategia de producción en el mercado, entre otros. Y ahora sí, continuemos a nuestro ejercicio en Excel, justamente para que ustedes vean a lo que me refiero. Miren, aquí nosotros tenemos un ejemplo clarísimo de ajustes de exactitud. Tenemos estos datos de una empresa XYZ, ¿no es cierto? Miren, este es el estado financiero que arrojó la contabilidad, ¿no es cierto? El que se presentó a la super, el con el que se declaró el 101, este del estado financiero. Miren qué pasa acá. La compañía analizada tuvo ingresos por 8 millones 900 mil dólares, costo de ventas por 6 millones 700,
Utilidad brota por 2.126.000, menos los gastos operativos, tiene una utilidad operativa de $192.082. Recuerden que esta utilidad es la que yo voy a tomar para calcular el indicador de rentabilidad, tanto de la empresa analizada como de la empresa de independientes comparables. Ahora, esta empresa, con estos datos contables y financieros, ¿no es cierto?, que obtuvo en el periodo analizado 2024, miren qué es lo que pasó. Tuvo un margen operativo del 2.15%. ¿Cómo lo calculé? Dividiendo la utilidad operativa sobre los ingresos. Eso resultó en un 2.15% de margen operativo. Ahora miren, este del rango de plena competencia de las empresas independientes comparables que yo seleccioné para el análisis de este caso. Todos estos datos, por si acaso, son ficticios, ¿no? Yo no hice un análisis, ¿no? Que solo tomé, puse 5 empresas comparables y puse datos de porcentajes, ¿no es cierto?, de rentabilidad que ellos obtuvieron. Ahora, como ustedes sabrán, para hacer la selección de comparables es un proceso mucho más largo, ¿no? Yo aquí, por cuestiones didácticas, lo hice rapidito, pero en la vida práctica, en un análisis real de peso de transferencia, yo tengo que seleccionar empresas comparables de base de datos, de bolsas de valores, que cumplan con los 5 criterios de comparabilidad, etcétera. Aquí, por cuestiones de didácticas, lo hice rapidito, ¿sí? Puse 5 empresas comparables con estos márgenes operativos de cada una de ellas. Como ustedes sabrán, con estos 5 márgenes operativos de las empresas comparables, yo calculo mi rango intercuartil. ¿Y qué pasó? Miren, el momento que yo calculo mi rango intercuartil con estos 5 datos, obtengo que el límite inferior es de 2.75%, la mediana es de 3.55 y el límite superior o tercer cuartil es de 4.47%. Entonces ya tenemos aquí mi rango de plena competencia. Límite superior 2.75, límite superior 4.47, mediana 3.55. Ahora, ¿qué dice el régimen de precios de transferencia? ¿No es cierto? Que la empresa analizada por haber tenido operaciones con partes relacionadas está sujeto al régimen de precio de transferencia y debería obtener una rentabilidad, un margen de utilidad que sea es similar al que obtuvieron empresas independientes comparables, ¿no es cierto? Entonces, como pueden ver, mi límite inferior es 2.75. Es decir, y de igual manera, ¿qué dice la norma? Que el margen que obtuvo la empresa analizada, en este caso XYZ, al menos debería haber llegado al 2.75%. Es decir, al menos debería haber llegado a lo mínimo, ¿no es cierto?, que ganó el mercado de rentabilidad, que 2.75%. La empresa analizada, como tuvo 2.15%, ¿qué es lo que pasa? Está por debajo, ¿no es cierto? Esto quiere decir que la empresa no alcanzó ni siquiera el límite inferior del rango de plena competencia y se concluye entonces que las operaciones de la empresa XYZ que tuvo con sus partes relacionadas no cumplieron con el principio de plena competencia. Con lo cual, y por lo que dice la norma, ¿no es cierto? Y de igual manera, las directrices de la OCDE, tiene que ajustar su margen operativo a la mediana de dicho rango. Es decir, del 2.15 debo llevarlo al 3.55%. Es decir, yo tengo que hacer o suponer que la empresa, ¿cuánto le faltó a la empresa XYZ de utilidad operativa para alcanzar el 3.55%? Esto se lo puedo hacer con una regla de 3 simple o directamente multiplicando, como pueden ver aquí, la mediana de 3.55 por las ventas, que es lo que estoy utilizando como base, ¿no es cierto?, de mi indicador de margen operativo. O también puedo hacerlo por regla de 3, miren. Supongamos, digo, si 2.75 es igual, ¿no es cierto?, es a 192.082, 3.55, ¿cuánto será? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Voy a multiplicar 350 por 192 y divido para 275. Mm, mm, mm.
A ver, permítanme. Es el de 50 por... Ay, perdón, 2.15. Miren, y ahí me salió lo mismo, si pueden ver. Entonces, como les cuento, hay algunas formas de llegar a determinar la utilidad operativa ajustada. En este caso, miren, ¿qué me dice este cálculo? Que la empresa XYZ, para haber obtenido el 3.55% de margen operativo y no 2.15, tenía que haber obtenido una utilidad operativa de $316.925. Esa es mi utilidad operativa ajustada. Con lo cual, ¿no es cierto? La diferencia, es decir, lo que le faltó a la empresa XYZ para de $192.082 alcanzar 316 son $124.000. Justamente es la diferencia, ¿no es cierto? Como pueden ver acá. Utilidad operativa ajustada menos la utilidad operativa contable o financiera y me dio 124.000. Esto viene a ser el ajuste de precio de transferencia. Entonces, como ustedes pueden ver, en este análisis, la empresa XYZ hubiese generado un ajuste de precio de transferencia de $124.844. ¿Por qué? Porque su 2.15% de margen operativo quedó por abajo, ni siquiera llegó al límite inferior del rango de plena competencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Miren, yo cuando tengo este tipo de resultados siempre pregunto a mis clientes, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué tuviste menos? ¿Hubo alguna circunstancia típica? Y en este ejemplo, ¿no es cierto? Resulta que me ha dicho, sabes que sí, Sebastián. En el año 2024, que del año analizado, nosotros dejamos de ganar o tuvimos algunas pérdidas. ¿Por qué? Primero, porque son unas circunstancias atípicas del año analizado, ¿no es cierto? ¿Por qué digo circunstancias atípicas? Porque son circunstancias que solo pasaron en la empresa analizada y no en las de empresas independientes comparables. Entonces, la técnica, ¿no es cierto? Las directrices de la OCDE, la normativa tributaria ecuatoriana, la ficha técnica, todos, ¿no es cierto?, me dicen que eso yo debo ajustar. ¿Qué es lo que me dice? Mira, la empresa analizada en el año 2024 tuvo una disminución de ingresos por un siniestro y pérdida de un vehículo. Esto representó $120.000 menos de ingresos que le afectaron, ¿no? Y también tuvo una multa, ¿no es cierto?, por una determinación aduanera de años anteriores que afectó en el año 2024 por $10.800. Como pueden ver, estas dos circunstancias son casos que yo tengo que eliminar, que yo tengo que, ¿no es cierto?, igualar con las circunstancias de las empresas independientes comparables que no tuvieron este tipo de circunstancias atípicas. Por esa razón, aquí está más que justificado la utilización de ajustes de comparabilidad de exactitud. Entonces, una vez que yo tengo esto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que digo? Ah, perfecto, mira, a mi cliente le digo, muy bien, tú me cuentas de esto. Obviamente debe tener todos los sustentos, denuncias, actas notariales de pérdidas, todo. ¿Por qué? Porque de hecho el informe de peso de transferencia, cuando tú haces un análisis, la administración tributaria te exige que cuando hagas análisis de comparabilidad tengas todo debidamente sustentado, ¿no es cierto? Eso sí, por favor, nunca se olviden, esto debe ser súper sustentado. Ahora, miren, yo cuando ya, como analista de peso de transferencia, sé que hubo este tipo de circunstancias, procedo a hacer el ajuste de comparabilidad de exactitud, que está aquí en esta pestañita. Miren, mi cliente me dice que porque tuvo esa pérdida, ¿no es cierto?, ese siniestro de su vehículo, perdió $120.000, o sea, sus ingresos disminuyeron en $120.000. Perdió el negocio, perdió el contrato, se le dañó su mercadería, su vehículo, etcétera. Entonces, hubo una disminución de ingresos de $120.000. Es decir, que el cliente, en este caso la empresa XYZ, de no haber tenido esa pérdida, en vez de tener ingresos por $8.900.000, hubiese tenido $120.000 más de ingresos, con lo cual hubiese tenido un ingreso de $9.037.021. ¿Sí? Estos vendrían a ser los ingresos ajustados. ¿Para qué? Para mi análisis de precios de transferencia. De igual manera, eso, como pueden ver, aquí yo hice el primer ajuste de comparabilidad, que dije, a los ingresos contables les voy a sumar $120.000, que es lo que dejó de ganar, ¿no es cierto? Lo que redujeron sus ventas por ese siniestro, que no es comparable, que es una circunstancia típica solo de la empresa XYZ, y los ingresos nuevos, solo para el análisis de precios de transferencia, por favor. Esto también es otra pregunta que siempre me hacen. Me dice, mira, Sebastián,
Si se hace un ajuste de comparabilidad a los ingresos, a los costos, a los gastos, tengo que también cambiar los estados financieros que presenté en la super, el formulario de impuesto a la renta. Pues les digo no. Estos ajustes de comparabilidad solo son para el análisis de precios de transferencia. Sus estados financieros, sus formularios de impuesto a la renta quedan tal cual, quedan igualitos. Solo para el análisis de precios, para el informe de precios, para el estudio de precios, se hace este tipo de análisis. Ahora seguimos, miren, los gastos administrativos también, me dicen, ¿no es cierto? En el punto 2 me decía que había una multa por una determinación aduanera de años anteriores de $10,800 que estaban afectando ¿a qué? A los gastos administrativos. ¿Estamos acá? ¿Qué es lo que hago? A los gastos administrativos originales de 2.370.000 dólares, le reduzco los 10.800, que es este rubro, que no es operativo, que es de otros años, que no es que es una circunstancia típica que le pasó a la empresa que es Z, con lo cual mis nuevos gastos operativos van a ser de $2.359.000. Como pueden ver, disminuyeron. Entonces, miren, este es un ejemplo clarísimo y rápido de lo que son los ajustes de comparabilidad, ¿sí? Como pueden ver, ¿qué hice? Aumenté los ingresos del valor de $120,000 y disminuí los gastos, el valor de $10,800, justamente porque fueron circunstancias atípicas que no le pasaron al sector independiente, solo a la empresa analizada y que afectaron su margen de rentabilidad. Ahora miren, estos de acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, el primer ajuste se lo podría considerar como un ajuste de ineficiencia operativa, porque justamente perdió un vehículo, y el segundo ajuste podría ser un ajuste de una reclasificación contable, porque ¿qué es lo que hice? Le saco de los gastos administrativos estos 1800 y le podría poner como otro ingreso, por último, ¿no? Porque es algo que no es operativo, o sea, no es, esa multa no es del ciclo normal de operación de la empresa. Pero miren, ¿qué es lo que pasa? Ya una vez aplicado los dos ajustes de exactitud. Mis ingresos suben a 9 millones, mis gastos bajan a 1.900.000 y mi utilidad operativa sube a 322.000. Recuerden, antes era 192.000, ahora pasó a $322.000. Nuevamente, ahora sí, con esos datos nuevos, yo calculo nuevamente mi margen operativo y divido. Utilidad operativa, 322.000, la ajustada, ¿no es cierto? Sobre vamos acá, ingresos ajustados y me da 3.57% de margen operativo. Antes tenía yo 2.15. Miren lo que pasó. De 2.15 sin ajustes de compra de exactitud subió a 3.57%. Como pueden ver, por esta razón son importantísimos los ajustes de compra de exactitud. ¿Y ahora qué pasa? Con ese nuevo margen operativo ajustado de 3.57%, este indicador ya queda dentro del rango, ¿no es cierto? Ya superó el límite inferior, que es lo que a mí me interesa. Está justa, casi por la mediana, 3,57, 55%. Con esto ahora yo, ¿qué digo? Después de haber aplicado los ajustes de compra de exactitud, yo concluyo que la empresa XYZ en el año analizado 2024 cumple con el principio de plena competencia y ya no se genera ajuste de precios de transferencia, como pueden ver. ¿Por qué? Porque ya el 3.57% quedó dentro del rango de plena competencia. Entonces, miren, espero que esto haya estado muy claro. Como pueden ver, yo quería hacer de una manera muy didáctica este ejemplo, muy numérica, para que se entienda el por qué se hacen los ajustes de comparabilidad de exactitud y por qué son tan importantes. Como les digo, hay dos cosas que deben nunca olvidarse. Estos ajustes de exactitud deben estar súper bien respaldados. Yo no voy a hacer los ajustes de exactitud por hacerlos. Como les digo, si a mí mi cliente me dice, mira Sebastián, en el 2024 se me incendió mi vehículo y perdí, perfecto, dame fotografías, parte policial, denuncia, algún tipo de declaración juramentada, o sea, todo lo que sustente el argumento por el cual yo estoy haciendo el ajuste de comparabilidad. De igual manera, si dice, mira Sebastián, tuvo una multa de $10,800 de la SENAE por una cuestión de otros impuestos de otros años, perfecto, dame la resolución, dame la normativa, dame todo para yo poder sustentar, porque como les digo, la administración tributaria siempre exige que los ajustes de compra, cualquier ajuste de compra esté sumamente sustentado. Como pueden ver, en este caso es así. ¿Por qué? Porque
estos ajustes hicieron que mi empresa, la empresa analizada XYZ, quede dentro del rango de plena competencia y ya no genere ajuste de precios de transferencia. Por esa es la importancia de este tipo de procedimientos. Hasta aquí entonces este videíto, como les decía, a mí me parece muy importante poder compartir y poder explicar la esencia de los ajustes de comprabilidad, más que todo de exactitud en este video, porque son muy importantes, ¿no es cierto? Y hay mucha confusión, a veces los clientes, las empresas no saben cuándo hacerlos, cómo sustentarlos, y obviamente van a hacer una diferencia muy grande en el resultado del análisis de precios de transferencia. Estimada comunidad, estimados contactos, amigos, espero que hayan disfrutado de este video. Cualquier duda o consulta, estoy a las órdenes. Cuídense mucho y excelente día, final del día. Hasta luego.